final se ha incrementado más pisos, ¿no? Dice, no, cuidado que pase algo a futuro, no queremos estar en problemas. Porque tiene razón en ese sentido, ¿no? Y cuando a mí me piden hacer la posibilidad de implementar un piso, sinceramente es un trabajo muy fuerte hacer un proyecto nuevo, ¿no? En este caso, para poder incrementar un piso más, se hicieron modificaciones en cuanto a los muros. El muro, ladrillo cerámico, como que tiene acá ese hueco como mortero, cemento, arena, tiene un peso aproximado de 200 kilos por metro cuadrado, ¿no? Con un revoque de 2 centímetros a ambas caras. Las juntas horizontales y verticales también 2 centímetros, mortero, cemento, arena. Siempre le damos la seguridad, porque 2 centímetros de revoque es lo máximo. Normalmente lo hacen hasta 1 centímetro, cuando todo está bien alineado, emplomada y todo, el revoque puede llegar hasta 1 centímetro. Término medio es 1,5 centímetros. Pero por seguridad yo le doy 2 centímetros. Esto es un poquito exagerado, porque por ahí se presenta un albañil chambón y no va a colocar todo emplomada y en línea. Entonces, lo que para disminuir el peso de los muros, ya no utilizamos mortero, cemento, arena para levantar los muros, sino un pegamento. Un pegamento que una vez que se coloca una fila de ladrillos, el pegamento tiene un ancho de 1 centímetro y es una cola que se va colocando, o sea, 2 filas de 1 centímetro, y ese pegamento por metro cuadrado tiene un peso de 20 kilos, que comparado con el mortero, cemento, arena, es pues mucho más liviano, pero obviamente es un poco más caro. Pero aquí no interesa la economía, lo que quieren es aumentar un piso más. Luego, los revestimientos que son de mortero cemento se cambia a estuco. El mortero cemento tiene un peso específico de 2.200 kilos por metro cúbico. En cambio, el estuco máximo tiene 1.200, casi la mitad. La mitad. ¿Ya? 1 metro cuadrado de revoque pesa 40 kilos. Más 40 al otro lado son 80 kilos ya. Y utilizando estuco, pues eso disminuye casi a la mitad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la altura de los entrepisos eran de 3 metros. Pues se redujo a lo mínimo, que es 2,90. Entonces hemos ahorrado una altura de 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros de hilada. Y luego cargué con esos pesos y me fallaban unas 5 columnas, ¿no? Unas 5 columnas. Y de repente yo dije, no, hay 3 columnas que fallan y esto no puede continuar. Y bueno, y insisten, y de repente se me viene a la idea de quitar la carpeta de nivelación. La losa casetonada, ¿no? Estos son los nervios, y generalmente esto se termina en bruto. Y para colocar los pisos, sobre él se tiene que colocar ya con mucho cuidado lo que llamamos la carpeta de nivelación, que tiene un espesor de 5 centímetros, término medio, 5 centímetros. Y es de mortero, cemento, arena. Multipliquen 5 centímetros por su peso específico, 2.2 multiplicado por 0.05, ¿cuánto da? ...2.2 por 0.05... 110 kilos por metro cuadrado, ¿no? Eso pesa así, o sea, 110 kilos. La carga viva es 200 kilos. Como es condominio, es para vivienda, 200 kilos por metro cuadrado es la carga viva.
y el mortero de la carpeta de nivelación es prácticamente la mitad de la carga viva. Pues, dialogando con el dueño, si le quitamos la carpeta de nivelación, bueno, le quito la carpeta y brum, analizo otra vez, y de las 6 columnas que fallaban, 2 quedan fallando. 2 quedan fallando. ¿No? Y luego, de repente se me ocurre, esto era 30 centímetros, la altura del roce del casetón, y dije, esto lo bajo a 25. Ya hice otros cálculos más o menos, pero por otro motivo. Al bajar a 25, obviamente ya cambia la altura de los nervios, y como son nervios en 2 direcciones, de alguna manera influyen. Le bajo a 25 y ¡brum! Todas las columnas funcionan perfectamente. Y aquí era doble trabajo. Las columnas ya estaban a nivel de planta baja construidas. Entonces, mi verificación no era nomás que el CIPE me diga ok, sino que yo tenía que verificar que la armadura que me está sacando el CIPE sea menor a lo que ya estaba construido en obra. Pues tuve que ir verificando columna por columna de lo que ya estaba en obra con lo que el CIPE me sacaba. Entonces, fui tiqueando una por una, o sea, era un trabajo de chino esto. Hasta que al final logré conseguir que lo que saque el CIPE en cuanto a armadura era menor o igual a las armaduras que ya estaban en obra. Y luego la losa se calculó con una altura de 25. Eso influye en la deformación de la losa. La ventaja del CIPE es que permite determinar las deformaciones de la losa y permite también controlar que esas deformaciones estén dentro de lo admisible, ¿no? Hay un parámetro de referencia que dice L sobre 480, ¿no? Este número, cuando se está midiendo deformación de losas, este número que va a salir cuando se está midiendo la losa, ya este número cambia. Siempre tiene que salir L sobre A, donde A tiene que ser mayor a 480. Y lo mínimo que me dio con 25 era L sobre 650. Por lo tanto, estaba dentro de lo admisible. Esto van a llevar ustedes en hormigón 2. En hormigón 2. Y ahora, presenté el mismo proyecto, lo que él quería que, o sea, se presentó bajo la modalidad de resellado. Cuando ya se aprobó un proyecto y luego ese proyecto sufre una ampliación, y esa ampliación no pasa del 20%, entonces no es nuevo proyecto, simplemente se pide a la CIP el resellado, o sea, que lo vuelvan a sellar, nada más. Pero ahora, con estas observaciones, el ingeniero me dice que es nuevo proyecto. Nuevo proyecto. La verdad que yo podía haber hecho trampa. Presentarle nomás el anterior proyecto y luego para obra hubo otro proyecto. ¿No? Normalmente algunos hacen eso, presentan el proyecto y para la obra ya va otro proyecto. Sin embargo, no era tan viable esto porque este es un condominio para la venta y hay clientes que piden los planos, ¿no? Y si ve un plano que no está de acuerdo con lo que se está construyendo, ya se arma el lío. Ese cliente va y se queja, ¿no? Y si viene a la CIP a quejarse, el problema se hace mucho más grande. Entonces preferí nomás presentarlo tal cual se está construyendo la obra. Ingeniero, una pregunta. En el caso de Málaga, ¿el edificio colapsó en la parte de las fundaciones o en las columnas? En las columnas. ¿Quitaron pisos de esto? En realidad, con respecto al Málaga, le echaron toda la responsabilidad al ingeniero Armando Jiménez, que era docente de la universidad, Armando Rivera, y donde él mismo falleció en esa obra, ¿no? Me llamaron, está colapsando, y quiso apuntalar, pero difícil fue apuntalar un edificio que estaba colapsando.
En esa obra, en realidad, si en este país hubiese justicia, obviamente el ingeniero iba a estar comprometido, y principalmente los funcionarios de la alcaldía recibieron coima para permitirles aumentar los pisos. ¿Era piso o todo? No me acuerdo qué función cumplían, pero eran más pisos. Ah, ya. Aumentaron más pisos. ¿Y dónde está el error del ingeniero? No revisar la estructura. No revisar. Cuando se hace un incremento, obviamente que se tiene que volver a revisar la estructura. Y les comento, hay muchos edificios que aumentan un piso más sin revisar la estructura. En realidad, aguanta, pero a algunos le aumenta uno más, pues. Y en este caso del Málaga, le aumentaron 2 pisos encima. Entonces, eso ya. Y de Yapa, donde está el otro. O sea, se juntaron muchos errores, ¿no? Que lo aumentar de 2 pisos, que la alcaldía autorice. El hormigón lo preparaban en obra. Eso es fatal. Nunca preparen en edificios el hormigón en obra. A no ser que tengan un experto en hormigones, que sepa en qué proporción la relación agua-cemento, los aditivos y todo eso influye, ¿no? El control de los agregados, que eso lo hace solamente una empresa especializada, ¿no? Preparaban en obra, sin ningún control. Ahí los albañiles, los ayudantes nomás, y con eso llenaban los encofrados de las columnas. Entonces, normalmente ese tipo de hormigón es un H18, un H17, un H15 sale preparando así en obra sin ningún control. Entonces, la principal causa ha sido sobrecarga y el hormigón no tenía la suficiente resistencia y colapsó. Entonces, ahí tenían que haber entrado presos los funcionarios de la alcaldía, desde luego el ingeniero por autorizar sin revisar la estructura, y los contratistas de obra también que tienen que estar implicados en eso, ¿no? Los supervisores y los de la alcaldía. Pero como falleció el ingeniero, toda la culpa se lo echaron a él, porque un muerto no habla. Y los demás se lavaron las manos. Bueno. Estamos por acá. Dijimos que acá el alargamiento está entre el 5 y el 10 por mil, por lo tanto el diseño es dúctil, y que el hormigón, al experimentar un aplastamiento de 3 por mil, llega a tener su máxima resistencia. La armadura comprimida, que llega a tener un aplastamiento mayor a la deformación de fluencia del acero, también trabaja a su máxima capacidad resistente. Sin embargo, aunque el acero también trabaja, el acero comprimido trabaja, también los ensayos en laboratorio muestran que para este dominio no es necesario colocar armadura en la zona comprimida. El hormigón solo puede soportar las tensiones de compresión. O sea, en el dominio 2A, dominio 2B, hasta el dominio 3, no es necesaria la armadura comprimida. En el siguiente dominio que voy a describir, ahí sí, ya es necesario colocar armadura en la zona comprimida, ¿no? Agarrando la flexión simple, para el cual estoy suponiendo que el momento es positivo, entonces, acá el eje neutro, acá la armadura traccionada y acá la armadura comprimida. Cuando digo que en los dominios 2A, 2B y 3 no es necesario colocar armadura comprimida, desde el punto de vista resistente, ya que el hormigón solo, que está comprimido, puede soportar las tensiones de compresión.
Pero sí, por cuestiones constructivas, sí se debe colocar por lo menos una barra en cada esquina para tener donde asegurar esta otra armadura que son los estribos. Porque de lo contrario, si no hay esto, ¿dónde aseguro los estribos? Tiene que ir por lo menos una barra en cada esquina para asegurar los estribos. Bien, en resumen, entonces, en el dominio 3A, el diseño es dúctil y económico, ¿no? Y en el dominio 2B, también el diseño es dúctil y económico. También es dúctil y económico. En cuanto a la posición del eje neutro, ¿ya? Aquí está el primer plano de rotura especial, para el cual el eje neutro lo hemos identificado con Z2 límite. Para el otro plano especial, por aquí pasa el eje neutro, y bueno, midiendo siempre desde el borde que está próximo a A sub S2, a esto le vamos a llamar el C sub 3A límite. Determinemos el valor de C sub 3A límite. Determinemos el C sub 3A límite. Pues bien, nuevamente voy a agarrar los triángulos que están comprendidos entre el plano sin deformar y este plano de rotura deformado, este plano especial. Tomando como referencia este ángulo que le llamo θ y que acá arriba estaría acá. Ese es el ángulo θ. Aplico la función tangente de θ y acá arriba voy a tener 3 por 1000 es A en C sub 3A límite. C sub 3A límite. Y abajo, trabajando con este triangulito, tangente de θ, cateto opuesto, es 5 por 1000. Y el cateto adyacente es la altura útil menos el C sub 3A límite. Entonces, altura útil menos el C sub 3A límite. Cancelo los miles y luego voy a tener 3D menos 3 el C sub 3A límite igual a 5 C sub 3A límite. Pues bien, 3D igual, que pasa al otro lado con positivo, 3 octavos del C sub 3A límite, y de acá despejo el valor del C sub A3 límite, que ha de ser 3 octavos, o disculpen, sí, correcto, 3 octavos de la altura útil. En fracción decimal, ¿cuánto me da 3 octavos? 0,375. 0,375 de la altura útil. Ahora, para un plano de rotura intermedio, para este por ejemplo, por ahí pasa el eje neutro, midiendo desde el borde superior, a esto le llamamos C, y con respecto a C podemos decir que en este dominio el eje neutro varía entre el C sub 2B límite y el C sub 3A límite. O sea, mayor a el C sub 2B límite y menor o igual a el C sub 3A límite. En otras palabras, mayor a 0,2308 de la altura útil, 0,2308 de la altura útil y menor o igual a 0,375 de la altura útil.
Bueno, de los tres dominios que acabamos de ver, en el primero, el diseño es dúctil porque el alargamiento para todos los planos llega al 10 por 1000, pero no es económico. No es económico porque el hormigón es cierto que sufre aplastamiento, pero la magnitud de ese aplastamiento no llega al 2 por 1000, ¿no? Dijimos que E sub C es mayor a 0 y menor al 2 por 1000. No llega al 2 por 1000, por lo tanto el hormigón no llega a trabajar a su máxima capacidad resistente. O sea, su tensión de trabajo es menor a 0,85 de TC', por lo tanto el diseño no es económico. Es dúctil, pero no es económico. Finalmente, nos vamos al dominio 4. Vamos al dominio 4.